Las mujeres más hermosas del mundo, en una de las playas más abandonadas del Báltico. Eso es Liepia. Llegué aquí desde Palanga, en Lituania. Allí el ambiente es de dinero, de gente bien vestida, de terrazas llenas y de estación balnearia exclusiva. Hay movimiento, hay jet set local, hay gente mostrando que está de vacaciones. Cruzas la frontera y llegas a Liepia, y el contraste es brutal. La playa es casi desierta. Montañas de algas, cuervos revoloteando, un olor fuerte a mar y a salitre. El viento pega de lado y no perdona. No hay filas de tumbonas, no hay música alta, no hay turistas tomándose fotos cada 2 metros. Hay espacio, mucho espacio, y un ambiente crudo, casi salvaje. Pero entonces levantas la vista, y ves a las chicas. Camina una y te hace dudar de dónde estás. Otra pasa en bicicleta. Otra camina por la orilla con esa belleza fría y limpia típica del norte. Hay algo casi irreal en el contraste, un paisaje duro, ventoso, poco amable, y mujeres de una belleza angelical. Amigo viajero, las condiciones aquí no son fáciles. El clima es exigente. El viento es constante. La playa no está hecha para el postureo. Incluso en los días soleados se siente esa dureza del Báltico. Pero precisamente por eso tiene una fuerza distinta. Liepia no intenta gustarte. No se arregla para el visitante. Y sin embargo, entre el olor a mar, las algas y ese viento del Báltico, te encuentras con uno de los contrastes más interesantes de esta zona de Europa. Poca gente viene hasta aquí. Y se nota. Si te gustan este tipo de destinos, suscríbete y dale like. A nivel práctico, la ciudad está bastante bien conectada. Hay buses cotidianos tanto hacia Lituania como hacia Riga. Moverse no es complicado si organizas un poco. Lo que sí llama la atención es el tren. Solo hay uno al día hacia Riga, y sale muy temprano, a las 4:40 de la mañana. Si quieres tomar ese tren, tienes que madrugar de verdad. Es una de esas cosas que te recuerdan que estás en una ciudad secundaria, no en una capital pensada para el turista. Liepia tiene un carácter propio, pero al mismo tiempo se siente la cercanía con Lituania. Los dos países comparten muchas cosas, pero también tienen diferencias claras. Históricamente, Lituania y Letonia han estado unidas por la región báltica, por la influencia de las grandes potencias y por periodos bajo el mismo dominio, especialmente durante la época soviética. Ambos recuperaron su independencia a principios de los años 90 y desde entonces han seguido caminos parecidos: integración europea, desarrollo económico y una fuerte identidad nacional. Culturalmente hay similitudes. La mentalidad es reservada, el clima marca el carácter, y la relación con la naturaleza y el mar es importante en las dos sociedades. También comparten esa sensación de países pequeños que cuidan mucho su identidad. Pero las diferencias existen. Lituania tiene un peso histórico distinto, ligado al antiguo Gran Ducado y a una relación más cercana con Polonia en ciertas épocas. Letonia, por su parte, tiene una influencia más marcada de los periodos alemán y sueco en algunas zonas, y una composición demográfica diferente, especialmente en las ciudades grandes donde la presencia rusófona es más visible. Y luego está el idioma. Aunque ambos son lenguas bálticas, no se entienden entre sí como podría pensarse. El lituano y el letón son idiomas hermanos, pero bastante diferentes. Un lituano no entiende automáticamente a un letón, ni al revés. Hay raíces comunes, algunas palabras parecidas,
pero en la práctica son dos idiomas distintos. El lituano se considera además una de las lenguas vivas más arcaicas de Europa, con estructuras muy antiguas. Amigo viajero, cruzar de Palanga a Liepia en poco tiempo te permite notar esas diferencias de ambiente. De una estación balnearia más cuidada y con más movimiento, pasas a una ciudad costera más cruda, más ventosa y mucho menos turística. El cambio se siente enseguida. Ahora hablemos de lo práctico, el costo de vida y qué se puede hacer aquí si vienes de vacaciones. Liepia es claramente más barata que destinos turísticos consolidados del norte de Europa. Comer fuera no te arruina. En restaurantes locales puedes encontrar platos principales a precios razonables, especialmente si evitas los pocos sitios más orientados al visitante. Hay opciones de comida casera, pescado, sopas y platos contundentes que llenan sin que la cuenta se dispare. Los cafés también son asequibles comparados con Riga o con ciudades de Europa Occidental. Una cerveza, un café o una comida sencilla no duelen como en destinos más saturados. Para una ciudad costera, el nivel de precios se siente contenido. En cuanto a actividades, no esperes una agenda llena de atracciones artificiales. Aquí el plan principal es otro: caminar por la playa, aguantar el viento, recorrer el centro, sentarte en un café y observar el ritmo local. Hay un paseo marítimo, zonas amplias para caminar junto al mar y algunos espacios culturales. También puedes simplemente recorrer la ciudad a pie, porque las distancias son manejables y el centro no es enorme. Si te gusta caminar sin destino fijo, mirar la arquitectura, entrar en un café random y ver pasar a la gente, Liepia funciona muy bien. Si buscas fiesta constante, muchos tours organizados y todo preparado para el turista, probablemente te quede corta. La ciudad no es perfecta. No es la más cómoda ni la más fotogénica. El viento cansa, el clima no siempre acompaña y la oferta turística es limitada. Pero tiene personalidad. Y en una región donde cada vez más lugares se parecen, eso ya es bastante. Poca gente llega hasta aquí. Y tal vez por eso todavía conserva su carácter. Si este tipo de destinos te interesan, los que no salen en las listas de siempre, deja un like y suscríbete. Seguimos explorando rincones poco conocidos del Báltico. Nos vemos en el próximo destino.